Dios les bendiga. Muy buenos días tengan todos ustedes. Esperamos como siempre que tengan un día muy bendecido y una semana muy bendecida. En esta hora estamos muy contentos de estar aquí una vez más en su canal favorito, el Canal 38, en su programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy la pastora Imelda Lozano de Templo Cristiano Logos y pues como les decía, estoy muy bendecida de estar aquí y quiero dar la bienvenida también, quiero presentar a mi esposo que me acompaña como siempre, el pastor Jesús Lozano. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un privilegio muy grande que me otorga el Señor para estar frente a esas cámaras tan preciosas del Canal 38, el único canal cristiano en muchas millas, en muchas ciudades de la redonda. Canal 38, mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos. Logos significa el verbo, Cristo, el verbo hecho carne. Tenemos un programa muy interesante, creemos y queremos de todo corazón que sea interesante y que sea benéfico para usted. Vamos a tocar un tema que habla acerca de la nación de Israel desde el punto de vista profético. Gracias, Imelda, gracias, Dios te bendiga y vamos a trabajar para el Señor con todo gusto. Amén. Antes que nada, hermanos, quisiera decirles que llámenos. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, algún problema que usted quiere, usted necesita que oremos por él, llámenos y háganoslo saber. Al final estaremos orando por esas peticiones, sabiendo que Dios tiene el poder para contestarlas. También llámenos si usted tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este programa del que vamos a estar hablando, de este tema tan interesante. El jueves pasado, si usted estuvo en presente viendo este programa, estuvo una entrevista muy interesante, un programa de entrevistas muy interesante, muy bonito, donde se habló a favor de Israel. Este programa fue especialmente a favor de Israel, pues este mes de septiembre es el mes de Israel y también se habló, claro, en contra del antisemitismo o el antijudaísmo, que es el odio, es la discriminación a los judíos. Y pues nosotros como iglesia, hermanos, debemos de orar por la paz de Israel, debemos de amar a Israel. Su palabra lo dice: bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, maldeciré. También en Salmos nos dice: pedid por la paz de Jerusalén. Y el programa de hoy, hermanos, es precisamente como aún Satanás, que es el que odia más a Israel, le ha lanzado guerra. Y cómo el final ataque en contra del pueblo de Dios será frustrado por el mismo Señor. Amén. Y yo, hermanos, quisiera en esta hora empezar con nuestras preguntas a nuestro pastor, el pastor Jesús Lozano, mi esposo. Y mi primera pregunta: ¿habla la Biblia acerca de un ataque póstumo que el diablo lanzará intentando destruir a la nación de Israel? Sí, por supuesto. Bueno, una pequeña observación. Los cristianos no tenemos que amar a Israel. Los cristianos amamos a Israel, así de una forma natural. Así es. No es una obligación, no es un mandamiento, aunque pudiera tratarse con mandamiento, pero el creyente, el cristiano, el verdadero cristiano, naturalmente ama a Israel y ora por Israel. Yo amo a Israel. Cuando veo un judío, se me enternece el corazón. Cuando veo, digo, así era mi Señor, así como ellos, su naricita típica del judío. Y entonces nos nace el amor por Israel. Sí, como comentabas, Israel ha sido atacado desde tiempos de antaño. Ancestralmente ha habido un odio contra Israel. El diablo ha querido atacar, destruir Israel. Ahora mismo tú me comentabas hace rato que en los últimos 5 años ha crecido el odio mundial hacia Israel. Pero no es la batalla final. La Biblia habla, y vamos a hablar acerca de Apocalipsis 12, acerca del ataque póstumo que el diablo lanzará en contra de esta amada nación y cómo el Señor va a frustrar ese ataque. En Apocalipsis 12, todo el capítulo de hecho habla acerca del ataque del dragón o Satanás en contra de nuestra amada Israel. Si me ponen allá en producción la primer filmina, por favor, el primer dibujo. El capítulo 12 nos habla acerca de una mujer con ciertas características. Tiene 12 estrellas sobre su cabeza, está vestida del sol,
la luna está bajo sus pies. Y si leemos el capítulo 11, el capítulo anterior, nos anuncia que el arca del pacto desciende del cielo. Hace poco escuché que el arca del pacto está en Israel, que está en Etiopía. No, no es cierto. La Biblia dice, capítulo 11, Apocalipsis, verso 19, que el arca del pacto está en el cielo. Léalo. Apocalipsis 11, 19 dice que desciende el arca del pacto del Señor del cielo. Entonces Juan está contemplando esta arca del pacto descender del cielo y de pronto contempla, dice, otra maravilla grande, una grande señal. Y para esto emplea la palabra griega semeión, que significa un milagro, un prodigio, una maravilla. Entonces Juan contempla a una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona sobre su cabeza. Por mucho tiempo la iglesia de Roma ha creído, ha pensado, y con todo respeto lo digo para mis queridísimos, amadísimos amigos católicos, que ellos aseguran, o el Vaticano asegura que es María, este personaje. La presenta con una mujer embarazada, con la luna a sus pies, pero dicen que es María. No, no es María. A María la pintan, si usted se fija, con una luna en cuarto menguante bajo los pies de ella. Entonces, si proyectan la figura 2, 3 y 4 para que usted lo vea en su pantalla, allá en cabina, por favor. Si usted ve la imagen de María que la iglesia presenta tradicionalmente, tiene una luna en cuarto menguante. Tiene una luna en cuarto menguante y usted se puede dar cuenta que la luna en cuarto menguante, la siguiente filmina, vamos a ver que está relacionada más con el Islam que con cualquier tipo del evangelio o el judaísmo. En la siguiente filmina, usted puede ver la luna del cuarto menguante se asocia o es el símbolo por naturaleza del Islam. Entonces no pudiera la mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, no pudiera ser María, porque la luna sería llena, no en cuarto menguante como el Islam lo presenta. Entonces no puede ser María, definitivamente no es María, jamás podrá ser. La tipología no se aplica a María en cualquier versión que presentan. Entonces esta mujer está vestida del sol y para esto emplea Juan la palabra peribalo. Peribalo significa está cubierta, completamente cubierta por el sol, el astro rey. Pero el sol además significa luz. Y a Dios se le identifica como luz. Si vamos a la filmina o a la fotografía número 5, ahí tenemos un texto donde se presenta a Dios como la luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Entonces, si esta mujer está cubierta de luz, está revestida de luz, entonces interpretamos, o los teólogos más serios interpretan, que esta luz es Dios, y que si esta mujer está cubierta de la luz o de Dios, significa que Dios protege a Israel, que Dios cubre a Israel. Por otro lado, el sol representa a Jacob, la luna a Raquel, los padres de José, y las 12 estrellas, los hijos de ellos, las 12 tribus. Entonces Israel, o esta mujer que está embarazada, que está cubierta de sol, que tiene una corona de cabeza y que tiene la luna bajo sus pies, es Israel, no es María, no tiene nada que ver con María. Simplemente que esta mujer es Israel, la esposa de Jehová. Dice en Oseas 2:16, sucederá que aquel día, dice Jehová, que me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Señor mío. Entonces Dios es el esposo de Israel. La mujer está encinta, está embarazada. Y ciertamente el producto de este embarazo es Jesucristo, el Verbo encarnado. Mira, la mujer tiene 12 estrellas sobre su cabeza. Estas 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Génesis 3, 37 al 9 dice, entonces tuvo, hablando de Josué, otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. Las 11 y José son 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Entonces esta mujer no es, esta tipología no es más que Israel. Y nadie más puede ser esta mujer. Bueno, pues vemos claramente que no es María como la iglesia de Roma lo ha querido hacer creer. Le invitamos a que saque su Biblia
y lea junto con nosotros para que usted corrobore las citas que estamos dando. Estamos hablando en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y en el versículo 2 dice, advierte que esta mujer está encinta, o sea, que está embarazada y que sufre dolores de parto y que sufre angustia por dar a luz. ¿Podrías detallar sobre este versículo? Por supuesto, sabemos que Cristo se encarnó, Dios se hizo hombre, se encarnó justamente en esta bendita, preciosa nación. Israel es la mujer que está encinta y que está por parir. Si vemos la fotografía 6 allá en cabina, por favor. En Miqueas 5:2 nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Dice, pero tú, oh Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Luego en Isaías 66, 7, 8, me parece que hay también otra filmina, otra fotografía, dice Isaías, antes que estuviese de parto, dio a luz un hijo, hablando de Israel, antes que viniesen los dolores, dio a luz un varón. Y esto es hablando de Israel, no de María, no de nadie, la profecía es para Israel. Cristo es el hijo que Israel, no María, dio a luz. ¿Por qué? Porque nació en esta nación, se encarnó en Belén, que es provincia de Israel. Por lo tanto, el hijo que esta nación o que esta mujer pariría, por supuesto que se habla del verbo encarnado, del Mashiach, del Mesías, del Cristo, que por mucho tiempo se profetizó. Amén, así es. Y tengo otra pregunta aquí. Que dice, ¿existen otras razones por las cuales María, si pudiéramos usar esta palabra, queda descalificada para ser la mujer que estábamos hablando ahorita, la mujer vestida de sol, con las estrellas sobre su cabeza y la luna bajo sus pies? Sí, mira, María, con todo respeto, amamos a María, yo amo a María. María fue un instrumento precioso, una mujer santa, virgen, que el Señor usó para que su hijo se encarnara. Yo la amo a María, espero algún día en el cielo hablar con ella y saludarla, si es que se puede, ¿no? Es una idea, una fantasía mía, pero fue una mujer, así de sencillo, fue una mujer que necesitó de un Salvador, una mujer a la cual Jesús salvó. Entonces, sin embargo, no quiero aclarar que no hay ningún odio, ni nada, por el contrario, yo amo a María, fue una mujer, un vaso escogido por Dios, privilegiada, bienaventurada, bendita. Sin embargo, no es Israel. Mira, María nada tiene que ver con la simbología de este versículo. El Vaticano afirma, fíjate la discrepancia, ¿no? El Vaticano afirma que el nacimiento o el parto de María, y eso lo dice el Vaticano, dicen que fue tan precioso que María no sintió dolor cuando Jesús nació. En cambio, San Juan en Apocalipsis nos dice que la mujer sufre dolores de parto. Ahora, María huyó a Egipto huyendo de Herodes. La mujer esta huye al desierto huyendo del diablo. La Iglesia Católica afirma, no lo creemos, pero afirma la Iglesia Católica que María no tuvo más hijos, que fue siempre virgen. Mientras que esta mujer de Apocalipsis 12 tuvo mucha descendencia. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces, de acuerdo a los conceptos de Roma, ellos mismos descalifican a María para ser esta mujer embarazada, que está con la luna a sus pies, etcétera, etcétera. Espero haberte respondido. Claro que sí. Esperamos que usted comprenda todas estas enseñanzas. Si no, háblenos al teléfono que está en la pantalla con sus preguntas y vamos a contestarle lo mejor que podamos. Bueno, pues vemos aquí que Juan contempla otra señal en el cielo, un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. A veces no entendemos estas simbologías y bueno, pues vamos a preguntarle entonces al pastor Jesús Lozano, ¿quién es este personaje y qué representan todas estas simbologías que menciona este versículo? Fíjate qué interesante, minutos antes de entrar al aire recibo un texto. Tengo una página donde explicamos Apocalipsis, es en YouTube, diagonal Pastor Logos, ahí encuentra usted Apocalipsis hecho por nosotros. Y me escribió un teólogo católico, no sé de qué país, me escribió, él decía,
comentando que yo estoy mal. Él decía que el dragón rojo es el marxismo y bueno, comentarios interesantes. Es un teólogo. Este personaje que ve Juan está sorprendido. Acá ve una señal grande, ve una mujer embarazada, vestida de sol, etcétera, y de repente, instantáneamente ve ahora otra señal en el cielo. Él ve a un gran dragón rojo, y usa la palabra griega purros, significa escarlata, rojo, encendido, vivo. Este dragón es Satanás. Dice Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Luego Apocalipsis 22 nuevamente nos identifica que el dragón es Satanás. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. De tal forma que no hay que discutir, no hay que preguntar si es el marxismo, el dragón rojo, si es... No. Ahí mismo la Biblia dice que es Satanás. Ahora, este dragón rojo tiene 7 cabezas. Vamos a la filmina, por favor, a la fotografía, a la siguiente. Este dragón tiene 7 cabezas. El número 7 significa perfección, plenitud, y la cabeza significa inteligencia. Significa que el diablo es plenamente inteligente. En Ezequiel 28:17, hablando del diablo, Ezequiel dice: tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Entonces este dragón es perfectamente inteligente, se corrompió su sabiduría. Entonces, si cabeza es inteligencia y 7 bíblicamente significa perfección, por lo tanto este dragón significa que va a ser muy inteligente, y ciertamente el diablo es astuto, es inteligente, conoce mucho. Por otro lado, tiene 10 cuernos. El número 10 simboliza bíblicamente lo terrestre. Y el cuerno, bíblicamente, en el Antiguo Testamento, era una palabra que usaba para poder. Incluso en la Biblia dice, el cuerno de Moab, no recuerdo la cita, el cuerno de Moab fue cortado. Las versiones viejas dicen, el poder de Moab fue cortado. Por lo tanto, el cuerno es símbolo de poder. Y si el diablo o el dragón tiene 10, que significa número terrenal, significa que el diablo va a gobernar o gobierna el mundo. Y eso mismo Jesús lo enseña en Juan 14:30. Dice Jesús: ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. El diablo es el que gobierna el planeta. Lamentablemente lo hemos visto. Esto se entiende. Por otro lado, San Pablo en 2 Corintios 4:4 dice: pues el Dios de este siglo o de este mundo presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por lo tanto, tiene 7 cabezas, es plenamente inteligente, tiene 10 cuernos, tiene poder sobre el mundo. Entonces, esa es la tipología que podemos describir acerca de este dragón. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Cada uno de estas simbologías. Apunte, tome sus notas para que pueda usted corroborarlo con la Biblia, con otros estudios que usted haya tenido. Bueno, yéndonos un poquito atrás, en el versículo 4 es muy interesante. Dice que este dragón, del cual estábamos hablando, de las 7 cabezas, arrastra la tercera parte de las estrellas. Una vez más, simbologías, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Los teólogos clásicos, y yo me refiero a los teólogos serios, no a los modernos liberales que sacan cada barbaridad, ellos interpretan, y yo de acuerdo con ellos también, por supuesto, que esto simboliza cuando Satanás sedujo a la tercera parte de la población angelical. Esta fue la primera división que hubo en el cielo. De hecho, la división es diabólica. En las iglesias se levanta gente dividiendo iglesias. Cuidado, la gente que divide iglesias no tiene derecho ni de pararse en la iglesia. La gente que divide está haciendo la obra que el diablo hizo. La primera división, históricamente hablando, se dio en el cielo y la hizo Satanás. Dice Apocalipsis que con la cola arrastró, o con el rabo, auros, que significa, dice, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Significa que el diablo arrastró o sedujo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Los ángeles, impresionados con el gran ministerio de Satanás, que fue un querubín precioso, un querubín que ocupó un lugar especial en el cielo, un ministerio especial en el cielo, impresionó a los ángeles. Y los ángeles, la tercera parte de ellos, los convenció
de rebelarse contra Dios. Ahora, ¿por qué pensamos que las estrellas son ángeles? Bueno, bíblicamente entendemos en Job 38, 6 y 7, leemos sobre qué están afirmados sus cimientos o quién puso su piedra angular. Cuando aclamaban juntos o cuando oraban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Aquí está hablando acerca de los ángeles. Luego leemos en Jueces 5:20, donde los ángeles combaten, dice, desde los cielos combatieron las estrellas, desde las órbitas combatieron contra Císara. Está hablando que Dios envió un ejército angelical para pelear en contra de Císara. Pero luego Daniel 8:10 también menciona, hablando de los ángeles, y los compara con estrellas. Daniel 8:10 dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, otro adjetivo para los ángeles, y echó por tierra parte del ejército, hablando de los ángeles, justamente lo que dice Apocalipsis, arrastró tercera parte del cielo y de las estrellas y las pisoteó. Significa, se terminaron, dejaron de ser ángeles para convertirse justamente pues en demonios, ahora lo que son los demonios. Espero haber contestado la pregunta. Entonces, ahí es donde surgen los demonios. Se convierten de ángeles a demonios siguiendo a su jefe, el que era querubín, que era un precioso querubín, y ahora se convierte en enemigo de Dios y de la humanidad. Los cuales yo estoy segura que ahora se arrepienten de haberle seguido, ¿verdad? Por su destino es el lago de fuego. Y bueno, este ser maligno del que estamos hablando, este dragón, dice que se pone de pie ante Israel, o sea, la mujer de la cual estábamos hablando, que está a punto de dar a luz, de que está encinta, y lo hace con la intención de matar al hijo de esta, cuando está a punto de parir. Y quiero preguntarle a nuestro pastor, el pastor Jesús Lozano, ¿por qué razón tiene tanta rabia este ser contra la mujer y contra su hijo? Es decir, contra Israel y contra Cristo. ¿Podrías explicarnos más de esto? Sí, cómo no. El diablo hace un berrinche cósmico. Está enojado, está frustrado. Él intentaba dar un golpe de estado en el cielo. Él intentaba quitar a Jehová. Imagínense qué barbaridad de idea. Quiso quitar a Dios de su lugar para ocupar él el lugar. Él decía, junto a las estrellas, en el trono del Altísimo me sentaré, etcétera, etcétera. El plan le frustra porque dice Dios que él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y se acabó. Nadie más es Dios. Nadie. Entonces el diablo se enoja porque Dios le quita su investidura de ángel o de querubín. Luego los que lo siguen, ¿cómo le diré? Los despoja de su investidura angelical y ahora son demonios y ahora es Satanás. Entonces el diablo intenta destruir la creación que más ama a Dios, al ser humano. Dios ama al hombre, tanto que murió por el hombre, aunque el hombre no vale la pena. Dios, por amor al hombre, no porque valamos la pena, por amor al hombre, envía a su hijo a que muera. Entonces, vamos al huerto del Edén. En el huerto del Edén, la serpiente, que es una representación del diablo, la serpiente antigua, entabla amistad con Eva, se hace amiga de Eva, platica con Eva y se echa el chal con Eva, si usted me permite una forma coloquial presentarlo. Entonces, si usted lee el Génesis, darse cuenta que cuando la serpiente y Eva platicaban, significa que ya tenían una amistad de tiempo atrás. Qué gran error de Eva. Le hizo caso a la serpiente, habló con ella. La serpiente seduce a Eva, le dice que si come el fruto prohibido va a ser como Dios, etcétera, etcétera. Luego Eva comparte con Adán y ambos a partir de ahí son destituidos del Edén. Entonces Dios se presenta en el Edén y enojado con Adán le pregunta dónde está, lo cuestiona, luego Adán culpa a la mujer a la serpiente y Dios maldice la tierra y pues, severamente regaña, reprende a nuestros padres, entonces los expulsa del Edén. Pero antes de eso, Dios proféticamente dice esto, de la simiente de la mujer, así como tú engañaste a la mujer, serpiente o diablo, de la simiente de ella vendrá alguien que te va a destruir. Si vemos la siguiente fotografía, por favor, me parece muy representativa. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, o sea, la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la descendencia, ¿quién? Cristo, te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar.
Entonces el diablo dice, bueno, entonces de la simiente de la mujer va a venir alguien que va a destruirme mi imperio, va a acabar con mi gobierno que voy a establecer en la tierra. Entonces el diablo inmediatamente piensa y se adelanta, según él. Dice, bueno, entonces lo que va a hacer es matar a la simiente de la mujer. ¿Y qué hace? Luego nace Caín, Abel, y el diablo seduce a Caín, lo convence, siembra odio en el corazón de Caín, y Caín le hace caso, por supuesto, porque el diablo no forza a nadie a pecar. Entonces Caín hace caso y mata a su hermano. Entonces el diablo dijo, ya con esto, ya maté a Abel, la simiente buena de la mujer. Pero se equivocó. Dios tiene todo perfectamente planeado. Alguien dice, ¿tenía un plan B? No, Señor, Dios no tiene plan B. El plan B es por si te falla el plan A, pero el plan A de Dios siempre va a funcionar. Entonces el diablo quiso suspender la profecía de Jehová en Génesis 3:15 y por eso intentó matar a Abel. Entonces, desde el principio, el diablo o la serpiente ha intentado matar a la descendencia de la mujer para impedir, según él, el nacimiento del Mesías. Vemos a Caín y Abel, Atalía y Joás cuando Faraón mandó matar a los niños judíos el tiempo de Moisés, y finalmente cuando nace Jesús, Herodes mata a los niños intentando parar el plan de Dios. Entonces por eso odia a Israel, por eso odia a Jesús, porque Jesús se encarnó y no pudo matarlo. Y vivió, salvó, cumplió la ley, murió, resucitó, envió su Espíritu Santo y el diablo se quedó con las ganas. Entonces está frustrado, tiene un berrinche cósmico, por eso quiere quitarse de Israel y la descendencia de Israel. Y como podemos ver, siempre ha querido adelantarse a los planes de Dios, pero pues como Él no es omnisciente, Él no sabe realmente lo que Dios tiene en mente, válgame la redundancia, pero se equivoca cada vez que lo hace, porque Dios es el único, el todopoderoso, y Él sí es omnisciente. Bueno, pues volviendo a la mujer, si usted tiene su Biblia ahí con usted, en Apocalipsis estamos hablando del capítulo 12 y vamos al versículo 6, donde advierte que la mujer huye al desierto, en donde Dios tiene un lugar para que ella sea protegida por 1260 días, que son 3 años y medio. ¿A qué se refiere este texto? Mira, el dragón históricamente ha atacado a Israel. Vemos cuando Hitler mató más de 5, aunque algunos dicen que son 6 millones de judíos. Vemos en la actualidad el antisemitismo. La semana pasada tuve el gusto de entrevistar a Laurie Cardoso, una activista pro Israel, una mujer muy, muy especial que Dios usa para defender a Israel. Ella nos dice que en el estado de Tennessee, los libros de texto están enseñando de primaria, enseñan que Israel es un país de terroristas, que es un país que comete crímenes de lesa humanidad, dicen que expulsan a los palestinos, tanta barbaridad, y no es cierto, no es verdad, es el diablo que quiere atacar a Israel. Históricamente, bueno, al menos en la actualidad, más bien dicho que históricamente, hay dos entidades que el mundo y que el diablo odian. Estos son Israel y la Iglesia de Cristo. Te fijas, el Islam, es protegido, los comediantes, los actores, las películas, Hollywood, la televisión, CNN, que es un aliado del diablo, CNN, se pronuncian siempre en contra de la Iglesia o en contra de Israel. Cuando Israel es atacado por los palestinos, cuando matan judíos, cuando hacen barbaridades, CNN se queda calladito. Pero cuando los judíos se defienden y matan a un palestino, hace un escándalo enorme. Israel, asesinos. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Israel. Entonces, ¿por qué? Porque detrás de esto, dice Matthew Henry, detrás de ello el pecado, detrás de ello el diablo quiere destruir a Israel, quiere desaparecer. Vemos a los sirios, vemos a los de ISIS que dicen, vamos a desaparecer Israel. Bueno, pues no van a poder. Y al final del tiempo, durante la gran tribulación, el diablo va a atacar. Como no pudo parar a Cristo, se le fue Cristo, está en el trono con el Padre, entonces el diablo se lanza en contra de Israel a desquitarse. Entonces esto sucede, creemos nosotros, es una postura escatológica, que esto sucede durante la gran tribulación, cuando la iglesia fue arrebatada al cielo. Entonces cuando se ve en peligro la nación de Israel, huye, o la mujer huye al desierto, a un lugar que el Señor previamente preparó para ella, para ser protegida. Los judíos por mucho tiempo o en varias ocasiones han encontrado refugio en el desierto. En Éxodo 16:1 dice,
Toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo después de salir de la tierra de Egipto. Incluso voy a citar un libro apócrifo, el libro de Macabeos, que aunque no es un libro divinamente inspirado, es un libro histórico, y no podemos creer como creemos con los demás libros, pero es un libro histórico. Según de Macabeos 5:27 dice: pero Judas Macabeo se reunió con unos 10 hombres más y se retiró al desierto. En aquellas montañas vivió con sus compañeros como los animales salvajes, para mantenerse literalmente pues puro, comían solo hierbas. Entonces Israel históricamente ha huido al desierto para escapar de sus enemigos. Matthew Henry, que es un teólogo muy respetado, y muchos escatólogos y teólogos más piensan que este lugar a donde huye Israel es a la ciudad de Petra. Es un área increíblemente preciosa, es una ciudad hecha de piedra, o la fachada de piedra, y contiene dentro de ella grandes cámaras que pueden meter miles de personas. Es una ciudad esculpida y que está abandonada. Entonces, según algunos teólogos, piensan que aquí va a ser donde va a refugiarse Israel durante la persecución del anticristo, el falso profeta. Flavio Josefo, no la Biblia, sino la historia judía, Flavio Josefo, el historiador por antonomasia de Israel, dice que un grupo de judíos escapó ya a Petra, huyendo de la invasión de Babilonia en contra de Judá en el siglo VI a.C. Entonces Petra es una ciudad donde posiblemente, no dogmatizamos, no pontificamos acerca de esto, pero lo que sí podemos asegurar es que dice la Biblia que Dios va a alimentarla por un periodo de 1260 días, que son 3 años y medio, justamente lo que dura la gran tribulación, la segunda semana de Daniel, la segunda mitad, perdón, de la semana de Daniel. Entonces, piensan que a esta parte va a escapar Israel. Es una postura que no puedo asegurar, es una posibilidad nada más. Muy bien, bueno, pues ya escuchamos la respuesta a esa pregunta, y pues síganos con su Biblia. Ya tenemos aquí unas 2 preguntas, y tenemos también sus necesidades por las cuales vamos a estar orando al final, y crea que el Señor le va a contestar esa petición que usted tiene conforme a su voluntad. Bueno, sigamos, estamos hablando sobre el versículo 6. Ahora vamos a hablar sobre el versículo 7 de este mismo capítulo 12 de Apocalipsis, que habla de una verdadera guerra espiritual. Últimamente escuchamos mucho de guerra espiritual, pero esta sí es una verdadera guerra espiritual. Dice que estalló una grande guerra en el cielo, en donde Miguel, el arcángel, y sus ángeles pelean contra el dragón y sus ángeles. ¿Podrías ampliar más sobre esta tremenda, verdad, guerra que se va a dar ahí en el cielo? El Señor viene a gobernar la tierra y viene a quitar al usurpador Satanás, que gobierna la tierra injustamente. La tierra es de Dios. Entonces Cristo viene a gobernar la tierra. Pero antes de esto hay una guerra celestial. Esto sí es una verdadera guerra espiritual. Hay una guerra en los cielos. El arcángel Miguel, un príncipe, diríamos, la palabra arcángel viene de arqué, significa poder, gobierno. Este arcángel, uno de los principales príncipes de Israel, según Daniel 10:13 y Daniel 10:21, encabeza, es como, ¿cómo te diría? Como los Marines del cielo, como los Green Berets del cielo, encabeza la defensa del cielo junto con sus ángeles. Dios no batalla, Dios no se mete, envía a Miguel con sus ángeles en contra del dragón y sus ángeles. Esto es una guerra espiritual. Vemos que Daniel 10:13 menciona que algo interesante, dice Daniel: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero ve aquí que Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme. Entonces Miguel es un guerrero, es un jefe militar del cielo. Ahora, la guerra se da entre Miguel y sus ángeles, y el diablo y sus ángeles, sus demonios, ángeles caídos. Y si vemos la Biblia, desde el libro del Pentateuco, más bien dicho, Moisés nos narra que hay, bueno, no es Moisés, fue más bien Josué, que fue que terminó Deuteronomio. Hay una cuenta pendiente. Miguel y el diablo se traen ganas. Perdónenme la expresión, es que me salen los chaveñeros. Soy de la chaveña y me sale la forma de expresarme. Se traen ganas Miguel y el diablo,
¿Por qué? Porque recordamos, Judas nos habla en Judas capítulo 1, verso 9, que Miguel, el arcángel, y el diablo estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Entonces, no sé qué tantas cosas el diablo le dijo a Miguel, cómo lo ofendió, no sé. Pero Miguel cayó su boca y Miguel no profirió maldición contra el diablo. Nomás dijo, el Señor te reprenda. Y se acabó. Miguel no maldijo a Satanás, no nada, nomás dijo, el Señor te reprenda. Pero ahora, en esta guerra cósmica, en esta guerra espiritual, a Miguel se le da la facultad de pelear y entonces sí, Miguel dice, a ver pues diablito, ven, vamos a terminar ese asunto. Entonces esa pugna histórica se resuelve ahí y pelea Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. Entonces va a ser esto una verdadera guerra espiritual. Pero Apocalipsis dice que el diablo y sus ángeles no pudieron. Dice que no prevalecieron contra ellos. O sea, perdieron contra Miguel y contra sus ángeles. Si me permites, aquí un par de preguntas, Anónimo. Si María tuvo más hijos, ¿por qué se la dejó a Juan? Si él solo era un apóstol. Bueno, porque Juan se convirtió más que un hermano de Jesús. Juan fue un siervo de Jesús. Jesús conocía el corazón de Juan. Era el discípulo amado y Jesús sabía que Juan estaba más apto para cuidar de María, que era su madre en la humanidad. Otra pregunta, ¿dónde dice que María tuvo más hijos? Hay varios textos, no tengo aquí de momento, pero dice tu madre y tus hermanos, ¿verdad? Tu madre y tus hermanos, hablando de Jesús. Y Jesús dijo, no, más bienaventurados son aquellos que hacen mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor, de mi Padre. Luego dice en los evangelios, creo que Mateo habla acerca de que los hermanos van y querían traerlo, reprenderlo. Entonces, hay varias partes que hablan de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, Santiago o Jacobo fue hermano o medio hermano del Señor Jesucristo. María tuvo más hijos. Habla la Biblia de que dio a luz al primogénito, a Jesús. Entonces, si Jesús fuera el único hijo de María, diría, dio luz al unigénito. Lo dijo al primogénito, el primero de una serie de más hermanos. No tiene nada de malo que María tuviera hijos, hermanos. El hecho de que María tuviera hijos no le quitó la santidad. Sigue siendo Santa María y la amamos. Pero tuvo hijos. Se casó, tuvo familia y descendencia. ¿Sí? Espero contestar la pregunta. Gracias. Así es. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando del tema de la guerra espiritual, ¿verdad? Dice, una vez que el diablo y sus demonios son expulsados, el verso 9 de ese mismo capítulo, por si usted acaba de sintonizar este canal, estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 9, afirma que son lanzados a la tierra. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué sucederá con el planeta, con los moradores de la tierra, cuando esto suceda? Imagínate el entender que la tierra va a recibir a todos los demonios y al diablo mismo. En la actualidad hay caos, hay anarquía, hay pecado, hay barbaridad, hay muertes, hay narcotráfico, hay corrupción. Todo esto, bueno, va a multiplicarse. Mira, dice la Biblia que el dragón fue arrojado del cielo. Ya no más va a entrar al cielo. Y los demonios que andaban con él lo siguen. Llegan a la tierra con furia, con odio, a desquitarse de alguien, con alguien. Quieren desquitar su coraje. Llega a la tierra, pobre el planeta. Imaginemos la indescriptible actividad demoníaca en el planeta. Va a estar mucho peor que lo que vivimos en la actualidad. Por otro lado, Apocalipsis dice que el diablo cae, o una estrella cae, un ángel caído cae, que es el diablo, y le permiten abrir el pozo del abismo y salen demonios que están guardados. Entonces salen demonios del subsuelo, del foso o del pozo, y luego vienen demonios de arriba. Entonces habrá una gran concentración de demonios en el planeta. Por lo tanto, va a haber una horrible actividad demoníaca en el planeta. No quiere usted quedarse en la gran tribulación. Acepte a Jesucristo. Y si usted es cristiano, cuídese, manténgase en santidad. No se aparte, no juegue con el mundo. Apártese. Pero yo hago un llamado a aquellos que no son hijos de Dios todavía, a aquellos muchachos que no han aceptado todavía a Cristo. Acéptenlo, porque créame, no quiere quedarse a la gran tribulación, va a ser horrible. Bueno, pues si así como estamos viviendo los últimos tiempos, estamos en un caos,
mundial, ¿verdad? En todos los aspectos. Imagínese usted ya estando las entidades demoníacas aquí concentradas, ¿verdad? En la tierra, lo que va a suceder. Bueno, pues esperamos que usted no se quede para ver esto. Una vez que el diablo y sus demonios llegan a la tierra, en el verso 13 del capítulo 12 de Apocalipsis, advierte que persigue a la mujer que había dado a luz, o sea, a Israel, como ya lo dijimos ahorita que es Israel. ¿Podrías elaborar más sobre este versículo 13? Mira, de una forma interesante, San Juan como que pone pausa a la mujer o el ataque entre el diablo y la mujer y empieza a predicar otras cosas, pero ahora retoma el tema del ataque del dragón en contra de la mujer. Como que quedó pendiente, aquí Juan continúa narrando acerca de lo que va a suceder en cuanto al ataque de este dragón rojo, dragón escarlata, que es el diablo, la serpiente antigua, Satanás, que tiene plena inteligencia, que gobierna el planeta, etcétera. Entonces, como la serpiente o el diablo nada le pudo hacer a Cristo, se le fue Cristo, entonces cuando es arrojado a la tierra, ¿a dónde va a atacar? Pues a Israel. Dice, ¿con quién me desquito? Ya sé, la nación de donde nació el Mesías, la nación donde se encarnó el que me dio en la cabeza, e intenta saciar su odio y se lanza contra Israel. Entonces, ¿contra qué? Por la nación donde se encarnó el Verbo, el enemigo de él. Entonces, es por esta razón que el diablo vuelve y arremete en contra de Israel. Si tú ves la historia, los judíos han sido perseguidos históricamente. En Portugal fueron perseguidos, en España fueron perseguidos. Nos comentaba Laura Cardosa la semana pasada, Imelda, que en México, yo desconocía esto, en México, en mi país México, hubo una oficina de la Inquisición. Todavía a fines del siglo XVIII, todavía permaneció. Roma inventa lo que se llama el Santo Oficio o la Santa Inquisición, un grupo de personas que se dedicaba a buscar herejes, pero más que nada se dedicó a matar judíos. Entonces, el diablo ha usado a quien se deja en contra de Israel. Y yo comentaba hace un momento que el que es hijo de Dios naturalmente ama a Israel, pero curiosamente hay un odio, fíjate, la humanidad odia a Israel, los tildan de muchas cosas, los atacan, los acusan, la prensa, la televisión, yo insisto, las cadenas de televisión que están en contra de Israel. Y fíjese curioso, interesantemente los presidentes anteriores que hemos tenido han abandonado a Israel. Y tú lees algo muy interesante, que Dios bendecirá al que bendiga a Israel. Fíjate, hay un libro muy interesante acerca de, se llama El Ojo del Huracán, me parece. Este libro narra que cuando Estados Unidos le dio la espalda a Israel, o las veces que Estados Unidos ha dejado a Israel a merced de Palestina o la ONU, que es otro brazo del diablo, en Estados Unidos ha habido catástrofes, fíjate. Dice Dios a Israel, dice Estados Unidos a Israel, no. Y vienen tempestades, vienen terremotos, vienen calamidades, la bolsa de valores se desploma, siempre que damos la espalda a Israel. Nuestro presidente, Dios bendiga a nuestro presidente es un presidente a favor de Israel. Sí, hay aspectos que la gente no está de acuerdo con él, de acuerdo, pero el presidente Trump abrió la puerta a Israel, bendice a Israel, y Estados Unidos poco a poco nota una mejoría económica. Ves tú Nasdaq, ves tú las bolsas de valores y números verdes, no hay rojos. Entonces es un efecto de la bendición para Israel, pero cuando rechazamos a Israel, la maldición viene. Decía Laura Cardoso la semana pasada que el texto dice, aquel que te maldiga maldeciré, dice que el original hebreo dice, aquel que te ignore, aquel que te deje solo, lo voy a desaparecer. Entonces Dios bendiga a Israel, yo amo a Israel, bendecimos a Israel y siempre que podamos estar de pie con Israel. Y cuidado con Israel, cuidado con Israel. Aún fíjate, dice que los que pedimos la paz de Jerusalén seremos prosperados. ¿Cuánta bendición no hay en amar a Israel? Entonces, hermanos cristianos, les exhorto a que apoyen 100% a Israel, que defiendan a Israel, que peleen por Israel, porque es el pueblo de Dios y va a haber bendición en su vida. Amén. Amén, qué tremendo, ¿verdad? Como Dios desde el principio, ¿verdad? Bueno, es su pueblo, lo escogió, ha estado protegiéndole de alguna manera u otra, ¿verdad? Aunque han pasado por
cosas duras, cosas tremendas, siempre ha estado la protección ahí de Dios, y lo podemos ver también hasta en esta época que estamos hablando del Apocalipsis. En el verso 14 manifiesta que Dios guarda a la mujer para que el dragón no la dañe, o sea, el diablo, ¿verdad? Le da 2 alas, dice ahí, de gran águila, para que vuele de la presencia de la serpiente. Huye al desierto donde Dios la alimenta. Fíjese cómo hasta ahí, ¿verdad? Dios va a estar guardando a su pueblo, pero yo quisiera que el pastor Jesús Lozano nos explicara más a detalle sobre este versículo 14. Sí, la mujer, dice San Juan, que recibe 2 alas de gran águila. No significa que literalmente tendrá 2 alas enormes que hagan que vuele Israel. No, esos son simbolismos. Recuerden que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos. Significa que Dios va a darle la rapidez, la vertiginosidad para que escape inmediatamente. Estas alas son símbolo de la protección que Dios ha tenido para con Israel. Mira, si leemos, por ejemplo, Éxodo 19:4, dice esto: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he levantado a vosotros sobre alas de águila y os he traído a mí. Esto significa que Dios va a proteger a Israel en su huida para que no la alcancen y no la dañen. Ahora, la mujer huye al desierto, a un lugar específico donde Dios tiene preparado sustento, o la va a sustentar por 1260 días. El tiempo de protección es un tiempo, medio tiempo y tiempos. Significa 1 año, medio año y 2 años, que son 3 años y medio. Estos 3 años y medio coinciden con el tiempo de la gran tribulación. La Biblia habla de un periodo horrendo que la humanidad va a pasar, donde el anticristo o el diablo va a levantar a su Cristo. De hecho, la palabra anticristo significa que se coloca en lugar de. Entonces, anticristo significa el personaje que va a ponerse en lugar de Cristo. Va a exigir que lo adoren como a Dios mismo. Va a subyugar a la humanidad económicamente a través del 666, una marca en la frente o en la mano. Va a subyugar a través de la nueva religión mundial que ya está creándose, que ya está aquí, más bien dicho, donde las religiones del mundo se están asociando para convertirse en una sola religión, el ecumenismo. Y en tercer lugar, va a gobernar a través del nuevo orden mundial, que es un gobierno mundial que él va a presidir. El poder anticristo viene del diablo. El diablo es un imitador, es el dragón, el falso profeta y el anticristo. Así como Dios es un solo Dios, manifestado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el diablo también, como es un copión bien hecho, entonces también es su propia trinidad diabólica. El dragón en lugar del Padre, el anticristo en lugar de Cristo, y el falso profeta que va a convencer a la humanidad en lugar del Espíritu Santo. Este tiempo es llamado la tribulación y gran tribulación. Al principio el anticristo se proclama como amigo de Israel, como un pacifista, un gran político, un hombre de carisma, al cual un falso profeta, posiblemente un papa, posiblemente Roma misma lo considera, que va a convencer al mundo para que adore al anticristo, que le sirvan y se subyuguen a su gobierno. Pero esto dura 3 años y medio. Después de 3 años y medio, el anticristo se quita la máscara, ataca a Israel. Es entonces cuando huye Israel al desierto y el Señor la protege para que no dañe a la nación de Israel. Es entonces cuando huye y cuando Dios la protege, le ataca al anticristo. Y no va a hacerle nada a Israel, que ni se meta. Claro, así será. Y bueno, el tiempo se está terminando, pero yo quisiera hacer una pregunta más en el versículo 15 del capítulo 12. Es muy interesante y si usted no lo entiende, tal vez leyéndolo así nomás vamos a ver la explicación, donde dice que manifiesta que la serpiente lanza de su boca como un río para destruir a Israel, para arrastrarlo, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué significa lo anterior? Mira, las aguas bíblicamente son sinónimo de ataque, de aflicción. El Salmo 124, 2 al 5, nos habla justamente acerca de cómo Dios libra a su pueblo del furor de los enemigos, hablando como si fueran aguas. Por otro lado, el Salmo 34, 6 advierte que los que oran serán librados de la inundación de caudalosas aguas. Entonces, históricamente, o bíblicamente más bien dicho,
Las aguas son ataque, aflicciones. Dios, perdón, el dragón lanza ataques contra Israel, pero la tierra o el desierto donde la mujer huye se abre para absorber el ataque que el dragón lanza con la mujer. Posiblemente esta sea una figura de protección que Israel va a recibir de parte de Dios. Ahora, el río también se identifica o se asocia al ataque, un ataque bélico armado, como leemos en Jeremías 46, 5 al 9. Y este texto se refiere precisamente a la guerra de Armagedón. El tiempo se nos fue y hermanos, pues lamentablemente no vamos a terminar de contestar las preguntas, nos quedan creo que 3 minutos. Pero simplemente yo le invito a que vaya a mi página de YouTube. Usted vaya a internet, en el search, póngale www.youtube/Pastor Logos, y ahí está el video de este documental acerca de la Apocalipsis 12. De hecho están hasta Apocalipsis 16. Ahí está todo mi trabajo que he hecho, y próximamente saldrá a la luz por fe un libro que he escrito, se llama Apocalipsis Sencillito. Primeramente Dios, pronto va a salir a la luz, creemos esto. Gracias, se fue el tiempo. Bueno, pues ya no tuvimos el tiempo de contestar la última pregunta que habían hecho, pero bueno, el próximo jueves estaremos aquí una vez más trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Así que sintonícenos el próximo jueves a la misma hora, y es un gusto de estar aquí con ustedes una vez más, y oren por sus siervos, ¿verdad? Que necesitamos de la oración para seguir enseñando. Así que mandamos un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos de Templo Cristiano Logos. Dios les bendiga. Muchas gracias por la atención que nos prestaron. La próxima semana va a estar muy interesante. Es que le esperamos el mismo jueves, y al igual que todos los días, a las 11:30 estaremos de nuevo mi esposa y su servidor. Queremos invitar a los estudiosos de la Biblia a que participen de LATS. LATS, vamos a estar hablando de ello la semana que entra, es una escuela bíblica para usted se termine su licenciatura en teología en 2 años y medio. Para más información, llámenos al 227-2096. 227-2096. Muchas gracias, les tenemos la próxima semana. El tema va a ser también de escatología. Me apasiona la escatología. No soy escatólogo de ninguna manera, soy un aficionado nada más a esto. Entonces la próxima semana le esperamos aquí, y si usted desea acompañarnos, tenemos estudios bíblicos los miércoles de 7 a 8:30 en el Templo Cristiano Logos. Muchas gracias, Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.